San Agustín es un raudal afluente de cordialidad. Es acaso el santo y uno de los hombres más rico en simpatía. Él, que vivió en la agonía del mundo antiguo, se proyectó con haces de luz viva hacia nuestro mundo moderno. Siempre es admirable, porque siempre es hondo y vibrante. En su niñez, en su adolescencia y juventud, en su madurez y ancianidad, lo mismo que en su magisterio, es siempre veraz y amable. Y ejerce enorme atracción en todos los que se le acercan. No solo posee el dominio de la palabra exterior y elegante en el hablar, sino principalmente el conocimiento de las personas y de las cosas, ahondando en las ciencias, en la cultura, en las artes, con un vasto plan que comenzó a desarrollar en su retiro de Casichiaco y que culmina, como nadie, en sus escritos y fundaciones en pro de la humanidad y de la Iglesia. Así, subiendo gradualmente, llegó San Agustín a la región de la abundancia, donde no cesó de beber en los raudales del manantial divino, y desde entonces ofrece a todos, cual río caudaloso, la dulzura y el goce de la verdad encontrada. Y junto al Hijo está su madre, Santa Mónica, que como la Marta del Evangelio era solícita en los problemas y mil cuidados menudos de su inquieto y ardiente hijo, a quien deja en hostia tiberina, convertido y hecho siervo de Dios, para volar tranquilamente a la bienaventuranza. Pero antes, el hijo agradecido había valorado la bondad de su madre, que lo había dado a luz, no solo en cuanto al cuerpo, sino también en el espíritu, en cuanto a la vida eterna, y seguro de su influencia, le encomendó todos sus planes. Para que se cumplan nuestras aspiraciones, a ti sobre todo, madre, te encomendamos este negocio, pues creo y afirmo sin vacilación que por tus ruegos me ha dado Dios el deseo de consagrarme a la investigación de la verdad, sin preferir nada a este ideal, sin desear ni buscar otra cosa. Y mantengo la confianza de que esta gracia tan grande, cuyo deseo arde en nosotros por tus méritos, la hemos de conseguir igualmente con tus ruegos. Ella fue su primera maestra, y sobre todo la madre buena, a quien el hijo agradecido presenta ante todas las madres para todos los hijos, como la madre de la bondad y del heroísmo. En el interior del hombre está el empalme de lo temporal y lo eterno, el tesoro de la verdad, de la luz, de la belleza y el camino de la dicha. Buscar la verdad, amar el bien, contemplar la belleza, viviendo para Dios, fue el ideal de San Agustín, y lo propuso a sus compañeros y amigos que lo irradiaban por todas partes. Entre estos está Alipio, el dulce y cándido amigo de San Agustín, que nos exhorta para conocer al Maestro, porque tenemos un guía para conducirnos a los secretos de la verdad bajo la inspiración de Dios mismo. El doctor de la verdad, gran cincelador de almas, ha tenido junto a sí a dos figuras que le sostuvieron en su vida: Santa Mónica, su madre, como espejo de bondad, y Alipio, su amigo, como ejemplo de la hermosura interior por su honradez, virtud y fidelidad. Verdad, bondad y hermosura es la atracción permanente de la persona humana, pero se necesita un maestro para descubrirlas y valorarlas. San Agustín tiene el arte del perfecto maestro que lleva derecho a la fuente, porque él es el genio de la civilización y del cristianismo. San Agustín de Tagaste, este hombre que vivió hace más de 15 siglos, es hoy un hombre actual, actualísimo. Sus problemas, sus angustias, su búsqueda, su vida toda es una respuesta viva a las preguntas y perplejidades también vivas y sinceras del hombre de hoy. Quizá hace falta que el hombre de hoy reviva la aventura humana e interior de San Agustín.
El 13 de noviembre del año 354 nació Aurelio Agustín de Mónica, esposa de Patricio. Reinaba en aquel tiempo Constancio II, señor único del imperio desde el año anterior, y precisamente al nacer Agustín hacía ajusticiar en Pola nada menos que a un César, a Galo, primo suyo y sobrino de Constantino el Grande. En Roma, el timón de la nave de Pedro lo llevaba el 35º de sus sucesores, San Liberio, que edificó Santa María la Mayor, y a quien el año siguiente, el 355, el emperador desterraría a Tracia por el glorioso delito de no haber querido condenar a San Atanasio. Así, mientras un César era muerto en Istria, nacía un santo en Tagaste, insignificante ciudad de Numidia, cerca de Madaura. Su madre era cristiana y de familia cristiana. El padre era pagano, y muy tarde, probablemente por las plegarias de su esposa, se hizo catecúmeno y únicamente en el lecho de muerte recibió el bautismo. El niño Agustín, según costumbre de aquellos tiempos, tampoco fue bautizado, como si las aguas purificadoras debiesen ser un premio a su victoria famosa en la plenitud de su edad, a los 33 años. Pero su madre hizo que al nacer se le señalase con el símbolo de la cruz y con la sal. Agustín fue desde el primer día alistado por el amor materno en las legiones de Cristo, mas no ocupará su puesto en el combate hasta el fin de su juventud. Solo sabemos por referencia de pasada en las confesiones y en otras obras que Agustín tenía por lo menos un hermano, Navigio, quizá 2 hermanas, y que su madre, Mónica, debía tener 23 años cuando él nació. Lo que Agustín recordaba en las confesiones era su vida interior, y esta vida interior está dominada por una figura, su madre, Mónica. Pocas madres sobreviven al sernos presentadas solamente en lo que han llegado a significar para sus hijos, y mucho menos a un hijo tan complicado como Agustín. Las relaciones entre madre e hijo que se entretejen a lo largo de las confesiones forman el hilo por el que el libro, entre otras cosas, es famoso. Pero para enlazar una relación hace falta 2 personas. Lo que Agustín dice sobre Mónica arroja tanta luz sobre su propio carácter como sobre el de su madre, y lo que dice es menos importante que el modo en que lo dice. De vez en cuando vislumbramos una mujer impresionante, muy parecida a lo que su hijo hubiera querido ser cuando obispo. Comedida, digna, por encima del chismorreo, firme pacificadora de sus amistades y capaz de un sarcasmo eficaz. Había sido criada austeramente en el seno de una familia cristiana y estaba adherida a las prácticas tradicionales en la iglesia africana que las personas instruidas habían abandonado tachándolas de primitivas, como los ayunos de los sábados. Sin embargo, puede que ella no fuera una persona tan simple, pues creyó, por ejemplo, que una buena educación clásica, aunque fuera pagana, haría con el tiempo de su hijo un cristiano mejor. Sobre todo era una mujer de profundos recursos interiores. Sus certidumbres eran asombrosas. Según la descripción de Agustín de comienzos de su vida, Mónica aparece sobre todo como una figura implacable. Le gustaba tenerme consigo, como era corriente entre las madres, pero mucho más que la mayoría. Siempre que uno de sus hijos se iba por mal camino, sufría muchísimo. Esta madre absorbente, profundamente herida por las rebeliones de su hijo, es la Mónica que vemos normalmente por los ojos de Agustín. A los 28 años, siendo un joven consciente y brillante, engañó a su madre escapándose para zarpar hacia Roma, en lugar de hacer frente a la culpa de abandonarla. Él mismo escribió: «No tengo palabras para expresar el amor tiernísimo que me tenía, y cuanto mayor y más angustioso era el cuidado que tenía de procurar para mi alma el ser y la vida de la gracia que el que tuvo para darme a la luz del mundo. Y así no veo cómo sanaría mi madre de aquel golpe, pues sin duda mi muerte, y en tal estado le hubiera destrozado las entrañas y traspasado de muerte el corazón». Dice que siempre estuvo acertada. Había sido la voz de Dios en los comienzos de su vida, y él nunca se había visto obligado a decirle una palabra dura,
ni siquiera cuando su madre le echó de casa cuando era un hereje maniqueo, o cuando a resultado de las disposiciones de ella, se vio forzada a alejarse de una mujer con la que había vivido 15 años. Mónica, devota de Cristo e inclinada a la castidad, el hijo más de una vez repite que fue esposa de un solo marido, y no es por casualidad por lo que permaneció viuda siendo aún joven, suplicó a Agustín huyese por amor de Dios de toda fornicación y sobre todo del adulterio. Encontramos con más frecuencia las continuas huellas de sus lágrimas en la pecaminosa senda del joven Agustín. Y vemos qué papel, en ciertos momentos sobrenatural, hizo la desesperada madre, llorosa, en la vuelta del hijo a la fe. De su padre, Patricio, no sabemos mucho. Posidio dice que fue magistrado y debió poseer alguna riqueza, quizá alguna viña o finca, porque Agustín nos dirá más adelante que vendió su pobre patrimonio para dar el producto a los pobres. No lo suficiente rico para enviar al hijo a estudiar, de no haberle ayudado la liberalidad de Romaniano, poderoso ciudadano de la pequeña Sagaste. Fue bastante ambicioso para llenarle de esperanza de grandes riquezas. Agustín, hombre de numerosos y significativos silencios, pasará sobre él fríamente. Patricio era generoso pero de temperamento exaltado. Había estado inmoderadamente orgulloso de su hijo y era admirado por todos los sacrificios que hizo para completar la educación de Agustín. Patricio murió precisamente después que hubo conseguido juntar suficiente dinero para mandar al brillante hijo a Cartago. Agustín, que pronto experimentará y expresará profundo dolor por la pérdida de un amigo, mencionará la muerte de su padre solo de pasada. Lo que Agustín recordaba más vivamente de sus padres era la tensión subterránea. En la niñez de Agustín, el cristianismo formó parte de esta tensión. Yo creía en vos, juntamente con mi madre y toda nuestra familia, exceptuando a mi padre, cuyo respeto y autoridad nunca preponderó en mi estimación al aprecio que yo tenía y hacía de la piedad de mi madre. Y por otra parte, mi madre ponía todo su celo en procurar que os tuviese a vos, Dios y Criador mío, por mi verdadero Padre, más que a aquel que me había engendrado y por el que vos me habíais dado la vida. San Agustín muestra muchos contrastes. Había en él un sensual desenfrenado y un místico amoroso, un anhelante adorador de la alabanza y un humilde mortificador de sí mismo, una sensibilidad aguda y sutil que le hacía percatarse de los más alejados aspectos del mundo y de las más tenues fibras del alma, y al mismo tiempo una razón armónica, una prudencia mesurada y humana, una inclinación precozmente cultivada hacia la superabundancia de la retórica, y juntamente una quietud familiar que florecía en sencillez angélica y evangélica, un nido de pasiones hirvientes e impetuosas y capacidad de poder elevarse a los templa serena de la metafísica. Este desdoblamiento del yo, que con tanta frecuencia contribuyó a la riqueza de su vida y de su obra, le hizo sentir en su interior el enfrentamiento de dos fuerzas opuestas. Agustín, al dar comienzo a la historia de su alma en las Confesiones, no se contenta, como otros biógrafos, con disponer de las primeras reminiscencias de su niñez. Su hambre de intensidad quisiera saltar más allá de los límites de la memoria. Posee tan vivo el sentido del infinito valor de todo espíritu inmortal que quisiera conocer el del que habita en su carne. Siente frenesí por saber lo que fue antes de existir, antes de salir visible al lecho materno. Aunque tierra y ceniza, necesita saber de dónde vino a esta vida que muere o a esta muerte que vive. Y no pudiendo violar este misterio, no se tranquiliza. Quiere, por lo menos, a través de los recuerdos de sus padres y del conocimiento que tiene de otros niños, contar su vida infantil, la misma precisamente de que entonces era inconsciente y de que no conserva recuerdo alguno.
y nos habla de su primera sonrisa, de sus primeros gritos y del primer descubrimiento del mundo externo, de la primera diferenciación entre él y los otros y de cómo se vengaba con su llanto de la falta de atención de sus amas. Y al observar a otros niños y verse otra vez semejante a ellos en su fantasía, reconoce en aquella edad que la común ignorancia llama inocente las huellas del pecado original. La infancia le parece, además de no inocente, ni siquiera alegre. Lo que Agustín no podía entender de pequeño era por qué tenía que estudiar y obedecer a los mayores. Este muchacho, que llegaría a ser pronto un discípulo aplaudido, más tarde profesor excelente y finalmente maestro infatigable y venerado, empezó por odiar los libros y la escuela. Y lo que más que todo le humillaba y angustiaba eran los palmetazos del maestro, no tanto por el dolor de la carne, como porque le daba la sensación de que sufría una atroz injusticia. Cuánta miseria y cuánto engaño experimenté al ver que se me proponía a mí, niño aún, como norma de un buen vivir, el obedecer a los que me amonestaban a brillar en este mundo, a sobresalir en el arte de la palabra, con la que pudiese lograr yo luego honra y riqueza. Con esta finalidad me llevaron a la escuela para que aprendiese las letras, de las que yo ignoraba la utilidad que pudieran tener. Si era perezoso en aprender, me pegaban. Y este sistema era alabado por los mayores. Aquellos golpes le abrieron, sin embargo, el camino de la plegaria. Di por fortuna con hombres que creían en Dios, y aprendí de ellos a sentirle en cuanto podía, como un ser grande que, aunque no le veamos, escucha y viene en nuestra ayuda. De ahí que, cuando era niño, comencé a invocar a Dios como mi refugio y mi amparo, casi a la vez que a hablar, y aunque era pequeño, yo rogaba a Dios con insistencia que no me azotasen en la escuela. Era una oración pueril, una devoción egoísta, pero en el fondo era una oración. Empezaba ya a sentir que tenía un único aliado en el mundo, una sola esperanza, el Señor. Todos aquellos estudios le asqueaban: leer, escribir, contar, pero sobre todo, cuando ya fue mayorcito, el griego y la aritmética. Jamás llegó a dominar el griego, pero se enamoró bien pronto de la viril y armoniosa belleza del latín. Las poesías de Virgilio le fascinaban. Mucho más que el estudio, le atraían los juegos de toda clase. Le gustaban sobremanera las representaciones y las comedias. Para satisfacer estas pasiones infantiles, pero potentísimas en él, cayó bien pronto en dos grandes pecados: la mentira y el hurto. Así nos cuenta él su vida de esta época. Niño y todo, me parece que yo era entre todos el más deformado. Engañaba con infinidad de mentiras a mis preceptores y maestros, y a mis padres también, por el deseo de jugar y de asistir a esos bobos espectáculos, para luego imitarlos con mi apasionada frivolidad. A veces también hurtaba cosas de la despensa de mi casa y de la mesa, en ocasiones por glotonería, y otras para dar a otros niños lo que hurtaba y que así jugasen conmigo, aun cuando ellos se divertían tanto como yo sin necesidad de que les diera nada. Y hasta después de salir de la niñez, a los 16 años, le duró aquel gusto de robar, no precisamente para disfrutar de sus robos, sino para dárselas de valiente y agradar a sus camaradas de holgazanería. Qué elocuencia de remordimiento ya viejo por aquel peral robado en un campo de Tagaste. Y qué hondo escudriñar en el alma para darse cuenta de aquel delito, pequeño en sí, pero tan espantosamente gratuito. Una vez quise robar y robé. No lo hice porque lo necesitara, sino por aburrimiento y por exceso de maldad, pues robé lo que ya tenía y me sobraba, e incluso mejor. Ni siquiera me apetecía lo que deseaba robar, sino por el simple placer de robar. Había un peral cerca de nuestra viña cargado de peras que ni por el aspecto ni por el sabor tenían nada de apetecibles. A una hora intempestiva de la noche, pues hasta entonces habíamos estado jugando en las eras como solíamos, nos encaminamos a él unos cuantos amigos para sacudirlo y esquilmarlo.
Nos llevamos una gran cantidad de peras, no para comerlas, aunque comiéramos alguna, sino para echarlas a los cerdos. Nuestra satisfacción se cifraba exclusivamente en hacer lo que nos apeteciera por el hecho mismo de estar prohibido. Yo no sé lo que amé cuando hurté por hurtar. ¿Qué era lo que me satisfacía en el hurto? ¿Acaso fuera el placer de obrar contra la ley? ¿Es posible que me fuera grato lo ilícito solo y nada más porque no me era lícito? Es cierto que yo solo no lo hubiera hecho. No, de ninguna manera lo hubiera hecho yo solo. Por tanto, debió de moverme también la camaradería con otros culpables que me acompañaron a cometer ese hurto inútil que, siendo como era nada, solo placer de delinquir, me dejó más miserable y pobre de lo que yo ya era. Qué ganas de hacer el mal solo por pasatiempo y por jugar. De verdad que es difícil muchas veces explicar el porqué de nuestras acciones. Nos sigue diciendo el mismo Agustín otros aspectos de su niñez. Aun con todo, siendo niño, me encantaba encontrar la verdad en mis pequeños pensamientos sobre las cosas. No quería que me engañasen, tenía buena memoria. Me iba instruyendo y poco a poco me sabía expresar mejor. Me encantaba tener amigos. Huía del dolor, de lo grosero y vasto. Todas estas cosas son valiosas, me doy cuenta. Todo mi ser manifestaba una integridad y unidad admirables. Todo eso era yo. Todas mis facultades y dotes, buenas, eran yo. Sin embargo, buscaba en mí, en las cosas y en los demás, solo mi satisfacción y mi provecho. Y caía luego en el error, en la confusión y en el dolor, porque no buscaba a quien me hizo y me dio todas las cosas. Por entonces no había perdido Agustín todavía la fe en Jesús. Una vez, una opresión del pecho le dio tan alta fiebre que hizo temer la inminencia de la muerte. Pidió rápidamente el bautismo, aunque como mejoró, difirieron su administración. Así nos lo narra el mismo San Agustín. Cierto día, siendo aún niño, sufrí de repente un fuerte dolor de estómago, me abrasaba de fiebre, estuve a punto de morir. Entonces, en aquel trance de muerte, pedí a mi madre con fervor y con fe el bautismo de Cristo. Mi madre se asustó y a la vez se alegró porque me quería en la fe de Dios para la vida eterna y ya había cuidado presurosa de que me instruyesen y de que me confesase de mis pecados. Pero empecé a mejorar. En vista de que recobraba mi salud, el bautismo se difirió, juzgando que si vivía sería imposible que no volviese a pecar, y porque mis pecados después del bautismo serían mucho mayores y más graves. Esta era la costumbre equivocada que se vivía entonces. Por aquella época, todos en mi casa teníamos fe. Yo creía, y mi madre, y toda la casa, excepto mi padre, aunque él no pudo vencer en mí el ascendiente que me inspiraba mi madre, no pudo conseguir que dejara de creer en Cristo como él. Mi madre se preocupaba de que yo conservara la fe y me fortaleciera en ella, y a pesar de estar en esto en contra de mi padre, en lo demás le servía y le obedecía, aunque ella era mejor en todo que él. Pero lo que no entiendo es cómo y por qué razón se difirió mi bautismo. Si pensaba que me hacían un bien al dejarme actuar en todo según mi capricho, solo porque todavía no me había bautizado, se equivocaban. Oía decir, dejadle que haga lo que quiera, todavía no está bautizado. Sin embargo, yo nunca he oído decir, refiriéndose al cuerpo, dejadle que enferme todo lo que quiera, que todavía está sano. Hubiera sido mejor que me bautizaran, y así, mi esfuerzo y el de los míos hubiera hecho que mi alma sanara y no enfermara. Así, en el dintel de la adolescencia, encontramos en Agustín un colegial indócil, un jugador desleal, un comediante entusiasmado, un mentiroso y un ladronzuelo.
Y lo peor, no había llegado todavía.